Marcos capítulo 10. Y vamos a leer del capítulo 10 de Marcos, versículos 46 hasta el versículo número 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Padre de la gloria, estamos, Señor, agradecidos por este momento, un servicio más que nos permites participar de él. Gracias por tenernos reunidos en torno a tu palabra. Ruego, Señor, que seas tú hablando a cada hermano, a cada persona, cada visitante, Señor, que obres en sus vidas. Que tu palabra, Señor, sea de aliento, de consuelo, de edificación. Ayúdanos a tener, Señor, un corazón dispuesto para escuchar lo que quieres hablar a cada uno. Que al salir de este lugar, Señor, cada una de las personas sea edificada. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este pasaje que hemos leído hace un momento del Evangelio según Marcos nos relata de aquel milagro obrado en la vida de este hombre que le llama aquí Bartimeo, es decir, el hijo de Timeo. Es interesante notar que esta obra milagrosa que el Señor efectuó en aquella oportunidad es el último milagro que Marcos registra. Quizás ustedes se han dado cuenta de eso. Luego de allí ya el Señor va camino a Jerusalén y va a entregar su vida efectuando la redención. Por tal razón es el último milagro que registra Marcos, la última obra milagrosa del Señor. Desde luego entonces las obras milagrosas del Señor eran una prueba y una afirmación de su deidad. La gente piensa que el Señor hacía milagros por hacer. Cada milagro que él realizó, cada obra, tenía un fin específico. Incluso las obras sobrenaturales, multiplicar los panes, caminar sobre el mar, todo eso era la evidencia de que el Señor Jesucristo no era un profeta como los que antaño habían venido a la nación de Israel, sino que era Dios mismo, era el Mesías. Porque de acuerdo a lo que menciona el Antiguo Testamento, el Mesías necesariamente debería ser Dios. De ahí entonces que esta obra de la sanidad de este ciego era una afirmación indudable de que el Señor Jesucristo es Dios. Cuando miramos el libro de los Salmos, en el Salmo 146, nos dice la Biblia en el versículo 8: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Una afirmación que presenta la Biblia aquí en este Salmo es que la facultad para abrir los ojos a los ciegos es de Jehová. Es Jehová, de acuerdo a ese texto, quien abre los ojos. Esta era una afirmación entonces de la deidad de Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios. Y por eso tenemos este relato en la Biblia, en la cual Él es quien abrió los ojos de aquel hombre llamado Bartimeo. La Biblia entonces nos enseña acerca de este milagro. Qué gran obra efectuó el Señor, ¿no? Y más que una obra de compasión, que de luego el Señor tenía compasión de las multitudes, es una manifestación de quién era Él. En el Evangelio según Marcos nos presenta este relato, no solo mostrando aquel milagro que el Señor efectuó, sino también registra la actitud de aquel hombre llamado Bartimeo. Pese a que no está allí muy claro para algunos, está muy detallado en este relato, los versículos 46 hasta el 52, la actitud de este ciego. Y mirando detalladamente lo que dice la Biblia acerca de este hombre, podemos saber que Bartimeo es un ejemplo. Precisamente de esto quiero hablarles en este día, algo que he titulado El ejemplo de Bartimeo. Hoy vamos a aprender acerca de por qué Bartimeo fue un ejemplo. En primer lugar, miremos los versículos 46 y 47 del Evangelio según Marcos, capítulo 10. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David,
ten misericordia de mí. ¿Por qué Bartimeo es un ejemplo? En primer lugar, por su actitud al oír acerca de Jesús. ¿Qué actitud tuvo, no? Este hombre, dice la Biblia, que cuando oyó que era Jesús Nazareno, estaba pasando por allí el Señor, una gran multitud, los discípulos del Señor. Y cuando Bartimeo escuchó que era Jesús Nazareno, dice, comenzó a dar voces diciendo, hijo de David, un título mesiánico, ten misericordia de mí. Esta es la actitud que nos da ejemplo de Bartimeo. Bartimeo escucha del Señor. Él está oyendo que viene una gran multitud. Quizá podía escuchar los pasos de la gente, la algarabía. Pero esto no fue lo importante. Lo que hizo Bartimeo una vez escuchó acerca de Jesús es reconocer la necesidad que tenía. Él reconoce su necesidad. Por eso dice Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él reconoce su necesidad debido a la condición en la que se encuentra. Recuerden que era ciego. Era un ciego que colocaban allí para mendigar. Pero una vez escucha acerca de Jesús, no solo oyó quién era Jesús, escuchó de Jesús Nazareno, sino que a su vez nos dice la Biblia de que este hombre reconoció la necesidad que tenía. En otras palabras, su necesidad de Jesús. Y por eso dice, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo es ejemplo por la manera en que escuchó y la forma y la actitud que tomó una vez oyó acerca de Jesús. De la misma manera entonces cada persona, nosotros aquí, deberíamos tener una actitud como la de Bartimeo. Mucha gente se acostumbra a estar escuchando acerca de Jesús, ¿no? Y su actitud es tal vez indiferente, tal vez una actitud frívola, una actitud de total apatía. Y es claro entonces que la Biblia nos dice que Bartimeo escucha para actuar. ¿Y qué mejor que reconocer la condición en la cual se hallaba? Este era Bartimeo. Quizá entonces muchos en la iglesia se estén acostumbrando cada servicio, cada domingo, a escuchar acerca de Jesús. Pero no solo es oír, hermanos. Esto pasaba en el tiempo de Jesús. Las multitudes se acostumbraron a escuchar acerca de Jesús, a escuchar a Jesús. Pero qué pocos habían en esa multitud que reconocieran su necesidad de Jesús. Reconocieran su condición y suplicaran la ayuda de Él, porque solo Él podía cambiar la condición de este hombre nacido ciego, este hombre Bartimeo. No dice la Biblia cuánto tiempo llevaba así. Y cuando oye de Jesús, reconoce su condición ante Él. Y por eso dice, ten misericordia de mí. En otras palabras, pasa la miseria mía por tu corazón. Eso es lo que significa misericordia. Pasa esta miseria porque soy ciego, pásala por tu corazón, ten misericordia de mí. Bartimeo es un ejemplo de la manera y la actitud que tomó cuando escuchó de Jesús. Muchos en la iglesia quizá escuchan de Jesús, pero no reconocen su condición ante Él. Es común encontrar hoy en día que en las iglesias abunde gente oidora acerca de Jesús. Oyen acerca del Señor Jesús. Simplemente escuchan acerca de la Biblia, de lo que el Señor hizo, pero qué pocos hay de gente que reconozca su condición y pida la ayuda del Señor. ¿No debe ser esa la actitud correcta que queríamos tomar a la hora de oír acerca de Jesús? Reconocer nuestra condición. La otra actitud es simplemente oír. Es característica de los religiosos. Los religiosos del tiempo de Cristo escuchaban acerca de Él. ¿Pero creen ustedes que ellos escuchaban para reconocer su condición ante Él? No. Hay mucha gente religiosa. Y la pregunta para cada uno de nosotros en este día es, ¿qué actitud tomas cuando escuchas acerca de Jesús? ¿Cuál es su actitud? Ojalá sea usted que escuche para entender su necesidad acerca de Jesús. Ese es el fin. El fin no es quizás llenarle de información, conocimiento, eso es bueno, en un contexto correcto. Pero más que eso, oír acerca de Jesús debería llevarnos a reconocer nuestra necesidad de Él. ¿Está usted consciente de su condición en la cual está? Bartimeo sí. Una vez escucha de Jesús, reconoce ante Él la condición en la que se halla. Y hay mucha gente que escucha acerca del Salvador, de su obra redentora, pero no quiere reconocer su condición ante Él. No quiere reconocer que necesita de Él, que quizá si muere irá al infierno. No quieren reconocer. Pero Bartimeo sí es ejemplo. Fue diferente a los que seguían al Señor en toda esa multitud que simplemente oían. Oían de Jesús vez en vez, día tras día. Bartimeo entonces es ejemplo porque tomó una actitud distinta cuando escuchó acerca de Jesús. ¿Qué actitud está tomando usted en este día que está oyendo acerca de Jesús? ¿Cuál es su actitud? Ojalá sea para reconocer, ¿verdad? Yo necesito de Jesús, porque eso está diciendo Bartimeo. Jesús Nazareno, ten misericordia, hijo de David, ten misericordia de mí. En pocas palabras, necesito de ti. Mira mi condición en la cual está y necesito de ti.
¿Es ese el sentir de usted que está escuchando hoy acerca de Jesús? En segundo lugar, ¿por qué Bartimeo es ejemplo? Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. En segundo lugar, Bartimeo es ejemplo por su persistencia a pesar de los obstáculos. Piensen en eso. Lo escuchan a Bartimeo diciendo, porque no podía saber dónde estaba Jesús, tenía que gritar. Lo escuchan diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente de esa multitud, indiferente, apática, lo que hacía era reprenderlo para que se callase. Querían acallar a Bartimeo. Y dice el versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cómo se puede llamar esta actitud de Bartimeo? Persistencia, ¿no? Persistente. Piense usted, no era uno, no era dos, era una multitud. Una multitud diciéndole a Bartimeo que se callara, reprendiéndole para que se callara. Y dice la Biblia de que a pesar de todo esto, Bartimeo clamaba mucho más. La persistencia de Bartimeo. Bartimeo entonces tenía lo que le falta a muchos hoy: persistencia, ¿no? La decisión que tomó Bartimeo, pese a su limitante, recuerden, era ciego. Tenía una limitante Bartimeo y era ciego. La limitante de su ceguera. La limitante de la multitud que decía: cállate, no digas más. Pero la persistencia de Bartimeo permaneció inamovible. Es más, esas reprensiones de la gente hicieron que Bartimeo clamara más. De igual forma entonces, hermanos, muchos deberían tomar la actitud de Bartimeo. La resolución, la persistencia, la decisión de ser anegados a pesar de los obstáculos. Recuerden que nadie llevó a Bartimeo a Jesús. Fue cuando ya el Señor lo escuchó y hizo parar la multitud y mandó llamarle. Pero nadie tuvo la actitud de tomar a Bartimeo y llevarlo a Jesús, ¿no? Pero a pesar de eso, Bartimeo persistió. Mucha gente entonces carece de persistencia. Bartimeo no se desanimó porque nadie le llevó a Jesús. Bartimeo entonces, a pesar de las reprensiones, continuó, pese a que la gente le decía: cállate. Esta es la actitud que debemos tomar nosotros. Al igual que Bartimeo, cada persona debería entender que seguro van a haber situaciones, circunstancias, cosas que van a tratar de interponerse entre usted y Jesús. ¿Es así o no? Situaciones. A lo mejor personas, porque lo que están haciendo estas personas era interponerse entre Bartimeo y Jesús. Tal vez puede ser un familiar que le dice a usted ya está como muy fanático. Tal vez puede ser una circunstancia que le dice: ¿para qué va a la iglesia? Mira cómo estás enfermo. Hoy está haciendo frío. ¿Para qué estás yendo ya? ¿Por qué te estás congregando todos los domingos? Está bien que lo hagas quizá de pronto una vez al mes. Obstáculos que tendremos que enfrentar. Pero Bartimeo es ejemplo de persistencia. ¿Qué ejemplo nos da, no? Un hombre ciego, un hombre que la multitud hasta a lo mejor lo empujaba: cállate, lo corrían, pero él seguía en su deseo de estar allí para con Jesús. Persistencia, ¿no? Habrán cosas que intentarán interponerse entre nosotros y Jesús, y es allí donde tenemos que tener persistencia. ¿Qué cosas sabe usted que a lo mejor son obstáculos? Tal vez la multitud, las circunstancias que le están diciendo: no siga usted buscando, no siga hablando de Jesús, cállese, continúe en su condición, te va mejor como eras. Porque hacer esto con Bartimeo era decirle: mejor quédese de mendigo, siga como está. ¿Para qué se acerca a Jesús? Quédese mejor en su condición de ciego. La gente conocía a este hombre porque estaba continuamente mendigando. Quédese mejor Bartimeo de mendigo. Pero la persistencia de Bartimeo es asombrosa, ¿no? Hay mucha gente que le falta seguir el ejemplo de Bartimeo porque al menor obstáculo desisten de su deseo de estar para con Jesús. Hay muchos cristianos que colocan miles de obstáculos y cuando se presenta algo pequeño, ellos desisten. Si somos honestos, Bartimeo tenía todo en contra. La multitud, su ceguera. Si comparamos, ¿quién podría gritar más fuerte, la multitud o Bartimeo? La multitud le reprendía. No le decían: oye, ay, no grites, calla. No, le reprendían: cállate. Porque así dice. Le reprendían una multitud. La multitud en contra de Bartimeo, que se callara. Tenía todo en contra, pero su persistencia fue mayor. Como puede haber aquí gente que tenga todo en contra y que sepa que hay obstáculos en su vida. La distancia, el clima, su familia, sus amistades, su prestigio, cosas que se quieren interponer entre usted y Jesús. ¿Está dispuesto a quitarlas? ¿Está usted dispuesto a persistir? Eso es la vida cristiana, hermanos. Decisiones y persistencia. Una resolución. ¿Por qué este hombre clamaba más? Porque su resolución y su decisión era firme. No pudo la multitud contra él.
No pudo la ceguera, quizá tambaleando. Piensen ustedes en ese cuadro. Tal vez tambaleándose de aquí para allá y gritando porque no sabía dónde estaba, era ciego. Pero ahí está un hombre que decide persistir. ¿Qué ejemplo Bartimeo, no? Ejemplo para aquellos que permiten que haya cosas que se interpongan entre ellos y Jesús. Ojalá aprendiéramos del ejemplo de Bartimeo. En tercer lugar, versículo 50, dice la Biblia. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Noten esa expresión en el versículo 50. Dejando su capa, se quitó, la dejó, arrojándola, se levantó y vino a Jesús. En tercer lugar, Bartimeo es ejemplo porque dice la Biblia que se despojó de su capa. Y parece algo que no es tan importante, pero sí. La capa de Bartimeo. Una vez le dijeron a Bartimeo, levántate, te llama. Lo primero que hizo Bartimeo fue levantarse, arrojar la capa e ir a Jesús. ¿Qué implicaba esa capa para Bartimeo? Varias cosas, ¿no? Esta capa identificaba a Bartimeo como ciego. Es cierto que en aquel tiempo la vestimenta de los judíos tenía características, ya fuese del hombre, de la mujer, incluso de los levitas. Había algo que identificaba a este hombre como ciego y era su capa. Su capa, ¿no? Era esa capa que quizá por su condición de ser mendigo era lo único valioso que tenía. Imagínense. Lo único valioso, lo más valioso para él. Sin embargo, él arrojó su capa. Esta capa que quizá le servía para abrigarse. Estaba prohibido en la ley que si alguien, un prestamista, debía cobrarle a alguien, le quitase su ropa. Tenía que devolvérsela a la puesta del sol por cuanto era su único medio para abrigarse. Eso lo dice la ley. Su prestigio. Tal vez esta capa le había servido a Bartimeo para abrigarse en medio del frío. Pero una vez dice la Biblia de que escucha a Bartimeo, le dicen, levántate, te llama, versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Una vez más, Bartimeo es ejemplo, ¿no? Ejemplo del despojo, ¿no? Muchos pretenden venir a Jesús sin que les cueste nada. Hay gente que quiere venir a Jesús sin despojarse de su capa. Y su capa puede ser, como en el caso de Bartimeo, lo aferraba a su pasado. Su condición de ciego. Esa era su capa. ¿Cuánta gente pretende venir al Señor Jesús con la capa? No quiere quitarse la capa. Cosas que pertenecen al pasado, porque todo el pasado de Bartimeo era caracterizado por su capa de ciego. De mendigo, continuamente lo conocían así. Tal vez era un distintivo, ¿no? Así como hoy en día el bastón. Un distintivo de alguien que es una persona que tiene problemas de visión. Para el caso de Bartimeo era su capa. Pero qué ejemplo, ¿no? Una vez fue llamado por el Señor. Él entendió que tenía que dejar su capa. Una vez usted entiende que el Señor le llama a usted. Quizá le llame para salvación, quizá le llame para consagración. Es necesario que usted arroje su capa. Hay gente que pretende ir al Señor con su capa. Bueno, pues si el Señor me quiere decir que me reciba así como estoy. ¿No hay gente que es así? Pues al fin y al cabo Él es misericordioso y amoroso y que me reciba así como estoy. Bartimeo arrojó su capa. Esta capa que era su pasado y que lo había estigmatizado. Hay gente que a lo mejor tiene que arrojar la capa del pasado y aquellas cosas que lo han estigmatizado para venir a Jesús. Es el problema de muchos religiosos, ¿no? Pretende venir a Jesús sin quitarse la capa. Hay gente así, ¿no? Bueno, yo voy a ir a la iglesia, pero nadie me va a cambiar mi manera de vivir y mi estilo de música que yo escucho. Esa es la capa de la que estamos hablando. Que nadie me diga nada. Bueno, sí, yo vivo en unión libre, que nadie me diga nada. Llevo 20 años en esta condición. Voy a asistir a la iglesia, pero que nadie me diga nada de eso. Esa es la capa de la que estamos hablando. Bartimeo se despojó de la capa. ¿Qué cosas hay que a lo mejor usted debe arrojar hoy de su vida? Esa capa, hay que botarla. En cuarto lugar, versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. En cuarto lugar, Bartimeo es ejemplo por su decisión de seguir a Jesús. Bartimeo no solo fue sanado, sino dice la Biblia también que su fe se evidenció en que fue salvado. El Señor no le dijo, su fe le ha sanado. Fíjese, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha sanado. La fe de Bartimeo no fue solo para ser sanado, sino que fue algo más, para ser salvado. Y después de que hubo esa fe, porque el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. La añadidura, la sanidad. Pero hubo algo que produjo esa fe que, por lo que menciona aquí, fue salvífica. Esa fe, ¿sabe qué produjo? Que siguiera a Jesús. Cuando hay gente que tiene una fe falsa, busca nomás algo del Señor, un milagrito. Y cuando tiene algo del Señor, se va. Bartimeo fue sanado enseguida. Y aunque el Señor le dijo, vete, este hombre dice que
tomó la decisión de seguir a Jesús en el camino. Porque muchos seguían a Jesús, pero quizás a su manera. Muchos le habían dicho al Señor, te seguiré, pero déjame primero que entierre a mi padre y a mi madre. O sea, cuando se muera mi papá y mi mamá, te sigo. Porque no era que se habían muerto, porque uno piensa que es una obra de crueldad. Ahí como le dice el Señor que no, que venga y me siga y que deje a su muerto por allá. No, lo que estaba diciendo es, Señor, permíteme vivir con papá y mamá hasta que se mueran. Una vez se mueran, ahí sí estoy disponible para seguirte. Eso es lo que significa. Mucha gente pretende seguir al Señor a su manera, postergando, aplazando. Cuando se cumpla esto, entonces yo te sigo, Señor. O como hay algunos que dicen que el cristianismo es para viejitos. Por ahora voy a vivir la vida, disfrutar porque soy joven. Disfrutar para él es placeres, pecado, maldad, discotecas, trago, licor, inmoralidad, malas palabras, malas amistades, ambientes no sanos. Eso es para ellos disfrutar. Cuando pase esto, te seguiré. No, eso es incierto. La decisión de Bartimeo, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús. ¿En dónde? En el camino. Hay algo interesante con todos aquellos que se identifican con el Señor y son salvos. Bartimeo comenzó a seguir al Señor, ¿no? En el camino. ¿Y sabe qué era Bartimeo para ese momento? Un ex. ¿Saben ustedes que al Señor Jesucristo lo siguen ex alcohólicos? ¿Es así o no? Ex drogadictos, ex adúlteros. Pues Bartimeo en ese momento llegó a ser un ex ciego que seguía al Señor. Un cambio radical se produjo en la vida de Bartimeo y esa decisión. Al Señor lo siguen muchos ex. Y todos los que estamos aquí somos un ex. Es algo. Ex mentiroso, ex deshonesto, ex iracundo. Pero todos somos un ex que ahora seguimos al Señor. Porque así como Bartimeo, Él nos ha abierto los ojos. Por donde miremos a Bartimeo, Bartimeo es un ejemplo. Quizá mucho más que esas multitudes que seguía el Señor. Porque por las evidencias que manifiesta. Como dije al comienzo, está tan detallada la actitud de Bartimeo. No solo se centra Marcos en el milagro que efectuó el Señor, sino en la actitud de aquel que lo recibió en Bartimeo. ¿Qué ejemplo Bartimeo? Siguió al Señor, ya no era ciego. Y esto entonces evidencia en su deseo de seguirle. Su decisión. Llega a un punto en el cual cada persona debe tomar una decisión. Tomar esa decisión para seguir al Señor. ¿Está usted dispuesto a seguir el ejemplo de Bartimeo? Por todas las actitudes de Bartimeo. Él queda registrado aquí en la Biblia. No solo para ejemplo de la gente de aquel tiempo, sino incluso para nosotros hoy en día. Mire, estamos mirando la actitud de este hombre. No solo para el tiempo en el que sucedió este evento, sino para nosotros hoy en día. Él es un ejemplo. Sus actitudes. Y algo más. Cada uno de los que me escuchan este día. ¿Es usted, hermano, un ejemplo digno de imitar por otros? Porque mire, podemos imitar el ejemplo de Bartimeo. Se puede imitar, ¿no? Y es un gran ejemplo. Como también hay malos ejemplos que no se deberían imitar. ¿Y usted es un ejemplo digno de imitar por otros? ¿O quizá no? Bartimeo entonces es un gran ejemplo para nosotros en este día. Debemos nosotros en este día revisar qué actitud estamos tomando ante la palabra del Señor cuando oímos de Jesús. ¿Qué actitudes tomamos frente a los obstáculos, las cosas que se interponen entre Jesús y nosotros? Si quizás estemos cargando con una capa y si tenemos decisión, ante todo para seguir al Señor. Aprendamos en este día del ejemplo de Bartimeo. Ojalá haya más Bartimeos en medio de nosotros en este día. Y antes de irnos de este lugar, ¿puede usted ver por qué Bartimeo es un gran ejemplo? ¿Qué actitud toma usted cuando escucha acerca de Jesús? Ojalá sea la para reconocer. Tal vez hoy, así como a Bartimeo, tengamos que decirte, te llama a la salvación, a la consagración. ¿Qué tienes que arrojar de ti? ¿Qué capa tienes que dejar? ¿Qué decisiones tienes que tomar en este día? Ojalá aprendamos del ejemplo de Bartimeo. Padre, Señor Dios, damos gracias por este momento. Qué bueno, Señor, saber que tú eres el Mesías, el Hijo de David. Aquel, Señor, que tienes misericordia de nosotros. Pero también, Señor, vemos la actitud de este hombre. Aunque ciego, Señor, pero con un deseo firme de acercarse a ti. De no permitir que nada se interpusiera entre la obra que ibas a hacer en él. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestras vidas, Señor, y permítenos tener las actitudes de Bartimeo. Tomemos decisiones, Señor. Que escuchemos tu palabra, Señor, para mirar nuestra condición ante ti. También, Señor, que tomemos las actitudes correctas, Señor, de quitar de nosotros aquellas cosas que nos aferran al pasado, quizás, Señor, que son pertenecientes a la antigua vida. Ayúdanos y obra, Señor, en cada persona. Tome la decisión firme de seguirte. Aquellos que quizá se encuentran en la peor ceguera, que es la espiritual, por cuanto no son salvos. Te ruego, Señor, que abra sus ojos, así como lo hiciste con Bartimeo. Gracias por tu palabra en este día. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.